La Fuerza de tus Alas es un podcast el cual tiene como interés principal crear espacios de conversación seguros de diferentes temas de la cotidianidad, en el que desde tus historias construyamos aprendizajes que nos ayuden a transitar la vida. Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de La Fuerza de tus Alas, podcast producido, realizado desde los estudios de la emisora al aire de su Fuerza Aérea Colombiana. Y hoy un tema muy especial, tal como nos lo introduce la canción que tenemos de fondo: Paternidad, un tesoro por descubrir y construir. Este tema bien ambientado por el invitado del día de hoy, Sebastián Blanco, desde Santa Marta, y por supuesto para hablar de ello se encuentra con nosotros la capitán Tatiana Cárdenas junto a su equipo de profesionales. Capitán, bienvenida a su podcast. Muchísimas gracias, Mauricio, gracias a quienes nos acompañan una vez más, los saludamos a quienes son esos oyentes, esos que nos acompañan en esta conversación constante en La Fuerza de tus Alas, a quienes se unen otra vez a este episodio, a quienes lo comparten, a quienes lo comentan. Les damos la bienvenida y esperamos que puedan disfrutar una vez más esta conversación que viene muy nutrida, con un tema que me parece muy bello y que queremos honrar desde ya por presentarlo. Karen, bienvenida. Hola, muy buenos días, tardes, noches a quienes nos escuchan, nos ven. Hoy tenemos un invitado muy especial y muchas gracias por esta bienvenida. Mi nombre es Karen Méndez y soy la psicóloga invitada. Sebastián, te damos la bienvenida a este episodio de La Fuerza de tus Alas. Gracias por acompañarnos desde la Fuerza Aérea, de verdad, en nombre de todos los que la componemos. Te agradecemos por hacer partícipe de este episodio. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Karen. Muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar acá con ustedes y estoy muy feliz de todo lo que vamos a hablar hoy. Nosotras también estamos súper emocionadas. Y para poder introducir nuestro episodio, voy a contarles la historia que nos compartieron de este tema. La historia dice: era un día cualquiera. Estaba saliendo con una mujer con quien había tenido distintos encuentros sexuales. Ella me llama y me dice que tenemos que hablar, dándome la noticia que se encuentra en embarazo. Fue un hijo no deseado. Mi primera reacción fue pensar que mi vida iba a cambiar. Fue un choque. A la verdad no recuerdo cuánto pasó por mi cabeza. Lo que sí tenía claro era la convicción de responder. El embarazo fue paso a paso de contarle a nuestras familias, que recibieron bien la noticia en medio del caos que nosotros estábamos viviendo. Cuando nació, no puedo describir lo que fue verlo por primera vez. Fue una sensación corporal extraña. Fue de felicidad e inocencia. Sentí el deseo de protegerlo siempre. Sentía que su nacimiento me dio otro nuevo a mí. Ser padre ha sido un reto. Constantemente pienso en el miedo que tengo de pasarle a mi hijo mis errores, no ser lo suficientemente inteligente como para educarlo sin mis debilidades y que, al no educarlo bien, no logre él estructurar su vida para cumplir sus sueños. Creo que es constante. Por eso me ha hecho mejor, porque entendí que solo puedo darle mejor lo que yo ya he hecho en mí, incluso reconocer mis errores y ser humano. Ser padre ha sido un regalo. Mi sueño es verlo crecer, ver sus logros y que seamos amigos, incluso siendo él una persona ya con proyecto de vida definido, que yo sea para él referente y que podamos seguir compartiendo los sueños que hemos construido en conjunto. ¿Quién es Sebastián Blanco? ¿Cómo nace el papá de Eli? ¿Qué hemos entendido por paternidad y qué es paternidad? Diferencia entre crianza respetuosa y crianza permisiva. Y finalmente, algunas herramientas para ejercer una sana paternidad. Ahora sí, bienvenido Sebastián, y cuéntales por favor a las personas que nos escuchan, que nos ven, ¿quién es Sebastián Blanco? Gracias Karen por esto que me dices. Yo soy Sebastián Blanco. Yo soy
coach en paternidad, pero la verdad, yo más que todo soy el papá de Eli y así me conocen en redes sociales. Yo empecé en este camino de prácticamente mostrar cómo yo era papá, cómo es mi vida de papá, cómo la vivo, cómo educo a mi hija. Y empezó solo por eso, como por querer mostrarle al mundo algo que yo sentía que no era lo común, que un papá se sintiera al 50% en compañía de su pareja, es completamente responsable de su hija. Yo sentía que eso era algo que para muchos en nuestra realidad colombiana y latina no era lo que se hacía. Y después de mi primer video, el cual es cuando voy otra vez a mi Instagram y voy hasta allá y lo veo, que es malísimo, ese video tuvo un alcance que nunca en mi vida había soñado tener. Yo, digamos que como profesional hago marketing digital y he hecho muchos, digamos que planes estratégicos de redes sociales para empresas y nunca en la vida había tenido un resultado como ese en mi trabajo, o sea, a lo que me dedicaba. Y con un video medio grabado, con una medio idea que tuve, junto con mi pareja, haber llegado hasta eso, dije, no, acá hay algo muy grande que va detrás de esto, hay algo que seguramente no se está respondiendo, y pues qué bueno yo poder llegar desde ahí con mi experiencia. Ahí fue donde nació el papá de él, como figura y como personaje, digámoslo, pero como persona, realmente fue el nacimiento de mi hija Elena, esa Celi, y fue otro nacimiento mío. Realmente esa historia que acabaron de contar, me siento completamente identificado con eso. Siento que a pesar de que Eli fue planeada, hay un segundo nacer en ese momento en el que me convertí en papá, en el que mi vida, como lo me había concebido en cuanto a mis sueños, yo mismo, los proyectos que tenía, todos cambiaron desde el momento en que me di cuenta de que mi esposa estaba embarazada. Y eso precisamente me hizo enfrentarme con una cantidad de cosas en mí mismo y de mi propia crianza, la que me dieron mis papás y mi mamá, que realmente siento que muy pocas personas se sientan a pensar y a revisar eso. Simplemente siguen por la vida y se escudan en el hecho de nadie me enseñó a ser papá, entonces voy a hacer lo mejor posible, pero no se dan la tarea y de cubrir esa responsabilidad completa de que no es solamente estar y que no es solamente responder, ahí sí difiere un poco con la historia, sino que es más allá de eso, no es responder, es ser lo mejor que tú puedas hacer para que esa persona que estás criando pueda llegar a ser lo mejor y a cumplir ese potencial que tiene. Ese es ahí, digamos que a grandes rasgos, cómo se creó también ese momento de paternidad mío y desde donde finalmente intento acompañar a otros. Y cuando tú lo mencionas, digo, qué chévere que nos estemos dando la oportunidad de tener ese episodio porque digamos que cuando tú lo pusiste en un video que no sabías el alcance, lo que a mí me hace pensar es cuánta necesidad tenemos de hablar de un tema que probablemente es poco tocado. Porque si tú vas a ver, hay muchas cuentas, es decir, no quiero descalificarlas, solo que digo que la maternidad es mucho más reconocida. Las aplicaciones son mucho más para las mamás. Las propagandas que tengan que ver con el tema de pañales, de todo ese tema, tiene que ver más con las mamás. Y si bien es una labor que honramos y reconocemos, también decimos cuánta necesidad hay de hablar y de reconocer del papá, porque creo que hay creencias que nos vienen marcando, como madre solo hay una, papá es cualquiera. Cuando a este momento, cuando a este momento de la vida existen, y que eso me da una esperanza enorme, porque sé que lo han existido siempre, pero creo que hoy se pone más sobre la mesa, existen hombres que de verdad desde la conciencia están eligiendo ser papás, están eligiendo paternar de una forma más responsable, están eligiendo ser presentes, ser conscientes del trabajo que están haciendo. Entonces cuando tú dices monto el video, lo pienso como está en este episodio, cuánta necesidad tenemos de hablar de la paternidad, de reconocerla, de agradecerla, de honrarla, porque existen hombres que se están dando hoy la oportunidad de hacerlo distinto. De acuerdo, esa frase que acabaste de decir a mí me Es detonó dolorosa, un lo sé. Lo porque siento. no, igual, es precisamente para eso estamos, porque siento que es para los dos lados, a pesar de que pareciera superficialmente que es solo para papá, como que le hace daño a papás, también a mamás, porque eso pone una carga enorme en ellas, en que tienen que estar más allá de sus propias capacidades, de su
capacidad mental en cuanto a carga, en cuanto a también emoción, lo que pueden sostener en ese momento, pone una carga enorme sobre ellas y libera mucho al papá también. Entonces, como papás cualquiera, pues significa que no importo, pues entonces no es necesario realmente estar, porque mi hijo, la que le importa es su mamá. Entonces, a pesar de que yo que quiero ser un padre presente me siento insultado por la frase, siento que también habilita un montón a esos papás que realmente no quieren estar ahí para hacer exactamente eso y de alguna manera encarcela a esas madres que les gustaría un compañero muchísimo más equitativo a tener que dar muchísimo más de ellas. Eso, en esa frase que resumes ahí, para mí es como se resume en nuestra cultura latina lo que es ser un papá y una mamá y como esos roles de hombres y mujeres que están tan culturalmente arraigados llegan a estar, porque desde pequeños a los hombres nos crían precisamente siendo, pues digamos que el fuerte, el que tiene que salir, el que El casa, proveedor. correcto. Y llegamos a esa figura ya cuando crecemos como adultos, a proveer y a sentir que una vez cumplimos con esa responsabilidad, ahí se acaba pues digamos que nuestro rol. Y en cambio a las niñas desde pequeñas les ponen un juguete para que lo cuide, para que digamos que lo materne, y de esa manera les enseñan de alguna manera desde niñas a cómo se espera a ellas que tienen que ser de adultas también. Y si reversamos esos roles, incluso desde niños, muchas veces en nuestra cultura machista, diríamos que estuviera mal, entre comillas. Ese niño que quiere jugar con una muñeca y simplemente, digamos que soportarla o digamos que hacer como si estuviera calmándola en una pataleta, decimos que ese niño está jugando con un juguete que no es suyo, y una niña que quiere salir a comerse el mundo y saltar y coger un carro, decimos que también no está jugando con lo que debería estar, como si esos roles desde niños estuvieran ya definidos y debieran ser de una manera. Y es desde ahí donde, sin darnos cuenta, empezamos a moldear, así queramos o no, a las mujeres y los hombres que después van a paternar. Ujú. Y es que justamente estamos acá, como lo decían los dos, para darle una nueva perspectiva a esa paternidad, a lo que es la paternidad presente. Y antes de entrar justamente a hablar de qué entendimos por la paternidad, a mí me encantaría que tú nos compartieras la historia más amplia y profundamente de cómo te conviertes en el papá de Eli, porque muchas personas están diciendo, no, seguramente él nos está hablando de esta manera porque todo ha sido color de rosa. Sí, nada que ver con eso. Yo creo Aterrizamos. que si hay algo que todo papá y mamá puede estar de acuerdo independientemente de su manera de criar, es que nada sale como uno planea ni como uno espera. Y eso fue precisamente uno de los golpes que primero me di al ser papá. Mi esposa es psicóloga y es dula. Una dula es como una coach en embarazo, maternidad y posparto. Entonces, ella se convirtió en dula justo antes de quedar embarazada. Y teníamos unos estándares muy altos, pues que tenía la información científica de aquello que era lo mejor para un bebé y para una mamá y para una familia. Entonces, entre esas cosas que digamos que la ciencia dice está el contacto justo después de nacer, que sea por el canal vaginal, que sea lactancia materna exclusiva. Hay una serie de cosas que a ojos de la ciencia como que ya se ha estudiado que es lo mejor para la salud de todos, pero que nuevamente ponen una carga gigante, sobre todo en esos primeros días, en la carga mental de mamá, porque tiene Ujú. que cumplir con una serie de cosas que si de no cumplirlas, pues pareciera que uno no le está dando a su hijo todo lo que uno debería darle. O, o que no Entonces eres nosotros, tan buena mamá. Mm, exacto, porque ya lo ujú. sabes. Una cosa es ignorarlo, como, es que yo no sabía, bueno, pues la embarré, pero otra cosa es saberlo y no hacerlo. Te sientes mucho peor. Claro, la presión que genera. Entonces teníamos eso como muy, muy marcado. Habíamos decidido como tener como todo de esa manera, como prácticamente como un regalito que nos queríamos dar a nosotros mismos, ya sabiendo desde punto A, punto Z que queríamos. Y en ese proceso es que llega la pandemia. Entonces ahí volvemos como a cambiar todo, intentamos moldear las cosas a pesar de, pero obviamente teníamos muchísimo miedo del que podía pasar porque ya el grado de incertidumbre era mucho mayor. En el momento en el que nosotros llegamos al hospital, a mí me sacan
digamos que por protocolos, porque eso era, nosotros nos encerraron en marzo, me acuerdo, en Colombia, Ujú, ujú. y mi hija nació en mayo, es decir, estamos muy todavía al principio Claro. de esto. Ujú. Entonces, digamos que los protocolos del hospital estaban todavía muy nuevos, a papás no nos dejaban entrar. Luego mi esposa fue una cesárea de emergencia, entonces pues menos aún. Me acuerdo yo estar en esa sala y ver cómo los doctores sacaban a un niño tras otro y luego empezaron a pasar papás que incluso habían llegado después de mí y todavía no salía Ana y todavía no salía Elena. Pasó como una hora hasta que, pues digamos que ya me salté el protocolo y fui, toqué como a ver qué era lo que pasaba y ahí sí como que, sí, claro, ya te la saco, como que no había pasado nada, pero desde ahí uno ya empieza a sentir como raro, porque finalmente pasé de pues, querer estar súper presente prácticamente en sala a yo sentía que había dejado a mi esposa sola en un momento tan vulnerable de un plan que no habíamos hecho. Luego terminó pasando que pues como que en medio de la anestesia y todo, de habían como que no pudo hacer el piel con piel porque se la quitaron para ir a hacer unos exámenes que en ese momento no se tenían que hacer. Luego mi esposa escuchando a mi hija llorando como por ahí, pero nadie se la pasaba. Como que fue un momento muy estresante también de cara a ella. Y luego llegamos a, digamos que al cuarto y la sensación constante para esas personas que de pronto no tuvieron esa experiencia de tener un parto en un hospital en ese momento era sentir que cada enfermera podía tener COVID y que con cada entrada de cualquier persona al cuarto podía contagiar a tu hija recién nacida de COVID. O contagiar a la mamá o contagiarme a mí, que éramos los cuidadores principales pues, de ese bebé. Entonces, ¿cómo lo íbamos a cuidar si alguno de los dos se contagiaba? Entonces era una sensación de alerta constante, de también no solamente de las otras personas, sino de ti mismo, como de sentir como que tienes las manos como sucias todo el tiempo, que no puedes ni siquiera coger a tu hijo. Ese es el ambiente ahí. Y dentro de ese ambiente, mi hija fue necesario llevarla a cuidado neonatal porque tuvo un tema en los pulmones. Entonces, nada, como que al principio fue mucho, mucho, mucho estrés. Llegamos a los 2 días a casa, pero mi esposa no estaba tranquila. O sea, mi esposa era como si todavía estuviéramos en el mismo estrés del hospital. A mí ya se me había empezado a bajar, pero para ella no, ella era como si todavía estuviéramos metidos ahí. Yo sentía que era algo como estrés postraumático o algo así, entonces como que la metíamos a bañar, le hacíamos masajes, intentábamos con aromaterapia, que durmiera, pero después de como 3 días de esa manera nos dio por medir la tensión normal es de un 120/80, ya estaba por 180, 130, algo estaba súper elevado. Resulta que tenía preeclampsia posparto y otra vez ahí teníamos que preguntarnos qué era lo que queríamos hacer. Queríamos, eh, digamos, que mantener, tratar de cuidar ahí de alguna forma o salir al hospital nuevamente, pues ahora con un recién nacido y con todo, digamos que ya siendo papás. En esas decidimos pues que mi esposa vaya, la internan en cuidados intensivos y me quedo yo con mi hija, obviamente fuera de plan completamente. Nosotros habíamos pensado que íbamos a hacer lactancia materna exclusiva, no teníamos nada de leche en la casa, no teníamos un tetero, no teníamos absolutamente nada. Me acuerdo que lo último que me dijo mi esposa ahí fue, por favor, no le vayas a dar un tetero porque no quiero que se me dañe la lactancia. Después de 2 días que mi hija, yo trataba con jeringa darle, ya definitivamente no se pudo más y me tocó con tetero. Y ahora estar en medio de, pues yo con mi hija, igual estoy a cargo de un ser humano, está completamente, pues está recién nacida, versus mi esposa que está en una unidad de cuidados intensivos y no le pueden bajar la tensión porque, claro, acaba de tener una hija de la cual no está siendo, o sea, no está cerca de ella y tiene una cantidad pues digamos que Una yo le llamo a carga. eso, yo le llamo a eso como círculos biológicos que no se cerraron, porque finalmente después de parir está por otro lado y no tiene ni idea de qué está pasando con ella. Y eso precisamente afectaba su recuperación. Finalmente era la tensión. Como estaba estresada todo el tiempo, pues no bajaba. Y ahí fue cuando, pues digamos que el doctor me llama y me dice como, bueno, pues esto va en contra de cualquier protocolo médico que haya, pero donde ustedes no vengan acá, ella no se va a tranquilizar y pues puede ser muy grave porque le puede dar en cualquier momento pues un derrame. Y fue ya como la primera decisión de papá y de esposo que me tocó tomar. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá en casa, pues de alguna manera seguro con mi hija?
o nuevamente vamos a un hospital a arriesgarnos a una unidad de cuidados intensivos, pues para que mi esposa se recupere. En ese momento, digamos que lo que decidimos fue precisamente ir. Estuvimos allá todavía como unos 10, 12 días más, hasta que logramos salir, mi esposa con pues mucho medicamento pues para bajar la tensión todavía, porque a pesar de que la regularon, todavía estaba muy alta. Y en medio de COVID, pues empieza nuestra rutina, digamos que en posparto. Y nuestra rutina era mi esposa, pues después de tomarse el medicamento, quedaba prácticamente dormida. Y pues era yo con mi hija, cuidando a mi esposa, digamos que cuidando el hogar, como pues lo normal que todos nos tocó, como cocinar, estar, digamos que la ropa, organizar, pero era como día constante, día constante, día constante. Y mi hija, cuando bebé, era una niña supremamente demandante. Entonces era el tipo de que lloraba, se levantaba llorando y se acostaba llorando todo el día. Era continuo, 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 continuo. Después de 2 meses así, yo ya me empecé a sentir como que quería escapar, que ya no podía más, como que era un tema de que me picaba levantarme, como que sabía qué iba a pasar en el día y no tenía ninguna, no tenía ninguna como cosa linda a la cual quisiera llegar a ver en ese proceso del día de cómo iba a pasar. Y era una sensación también de que en cualquier momento, cualquier cosa que pasara detonaba a mi esposa y mi esposa detonaba y detonaba yo, y eso tampoco ayudaba a mi hija. Entonces era como si estuviéramos todos metidos en una nube gris completamente dentro del día. Mi esposa tuvo una sesión de terapia y le diagnosticaron depresión postparto. Y la terapeuta le dijo que pues, le hizo una parte de preguntas respecto a mí. Yo no estaba en esa sesión, obviamente. Y le dijo que sería bueno que yo también me revisara. Y a mí también me diagnosticaron una depresión en ese momento. Entonces digamos que en ese momento el contexto era muy triste porque era papá y mamá con depresión, a donde no pueden ir a ningún lado, cuidando a una bebé que nos demanda más a nosotros precisamente porque de donde no podíamos nos tocaba sacar el humor como podíamos para poder apoyarla. Y pues después de enterarnos de eso, pues fue como toda una revelación, como bueno, no es como, o sea, por lo menos hay algo detrás de esto y no es una sensación que venga desde la nada. En ese momento empezamos a tomar, digamos que terapia para poder salir de eso, pero para mí fueron hasta los 2 años que realmente pude quitarme esa sensación de que algo estaba mal conmigo o en mi hogar, o con mi hija o con mi esposa, como que me tomó 2 años como volver a mí mismo. Y después de eso fue cuando me puse a pensar, bueno, y de alguna manera me perdí 2 años de la vida de mi hija, o sea, todo el tiempo de que fue bebé, porque incluso hoy en día trato de hacer memoria de lo que fue ese momento y tengo pocos recuerdos que yo diga, uff, felices. Lo que me acuerdo es de una nube negra constante y de no querer volver allá. Y ahí fue cuando en esas últimas terapias hice el trabajo de ver lo que fue mi propia crianza y entendí muchas cosas, sobre todo de mi papá. Vamos, que mi papá fue una persona que durante su vida yo no la catalogaría como un papá presente, sino que fue un papá proveedor, y con eso digamos que como lo veía, se contentó, entre comillas, como que dio hasta ahí ya. Y luego en ese momento me pregunté cuántas cosas vivió mi papá y en qué contexto crió él. Y me di cuenta de que no había sido en todo culpa de él, sino que como yo, nadie le enseñó a hacer las cosas. Y él, el contexto en el que estuvo es que, pues, mi papá nunca fue muy digamos que de terapia ni nada de esto. Y él simplemente, a medida que tenía pérdidas en su vida, él perdió a su mamá a los 17, a su papá a los 20, luego perdió un hermano a los 25, luego otro a los 28. Él iba metiendo en una bolsa y nunca abría esa bolsa. Y lo único que, como él solventó poder seguir viviendo sin hacer esos duelos, fue alejarse y aislarse emocionalmente, porque pues de alguna manera, como yo lo racionalizo hoy en día, es entre más quiera yo a las personas, o entre las personas estén más cerca a mí, pues más va a doler cuando se vayan. Y eso fue como nos crió a nosotros, como de lejitos. Cuando yo entendí eso, ahí fue cuando decidí
que quería hacer algo más, como que mi trabajo dejó de tener como el mismo significado, mi trabajo normal de hacer marketing digital, porque había encontrado como algo muchísimo más grande, que era, o sea, si yo puedo hacer que otras personas, otros papás, se pregunten por exactamente lo que yo me acabo de preguntar y se trabajen, probablemente ese niño que están criando vaya a crecer sin lo que yo crecí, sin sentirse abandonado emocionalmente por un papá que de alguna manera solo provee o que no lo quiere o que de alguna manera le truncó los planes que esa persona tuvo en la vida, que muchas veces me sentí yo así con mi papá. Y en lugar de eso van a crecer a ser pues una familia que se apoya, que emocionalmente está comprometida unos por los otros y que quisiera ver cómo esos hijos crecen, que es la manera como yo hoy en día crío a mi hija. Entonces, ahí fue cuando realmente nació todo el proyecto, porque mi intención con esto es solamente que las personas, y por eso es que este tipo de espacios me encantan, mi intención es que las personas simplemente se pregunten, que haya algo que los haga preguntarse, ¿estoy siendo el papá o mamá que quiero ser? Si no, ¿por qué? ¿Y qué puedo hacer para llegar allá? Es claro que no vamos a ser perfectos nunca en la vida y que todos los días van a haber más cosas que tenemos que trabajar, pero seguramente podemos ser mejor de lo que fuimos ayer como papás y también como personas. Y eso, el trabajo que hacemos nosotros, va finalmente a hacer un cambio enorme en el mundo, porque entre más papás yo pueda llegar, luego eso van a ser más hijos, hijas que van a crecer sin necesidad de recibir ese mismo mensaje, sino que va a haber un cambio, de alguna manera, en cómo vemos la vida desde la familia, prácticamente. Es desde ahí como fue la verdadera historia de cómo empezó todo. Wow. Sí, wow, de verdad. Y ahora que lo hablabas, yo decía, hace, pues aprendimos que las crisis, nos decía cuando grabamos el episodio con Efren, que las crisis hacen transparente las cosas. Y evidentemente, qué reto tan grande tuvieron como familia en un momento donde el mundo estaba colapsado. O sea, yo creo que la pandemia nos movilizó a todos, aparte de tener una hija, y me parece muy valiente y muy bonito y te agradezco como poder permitirnos compartir esa historia tanto desde la vulnerabilidad y reconocerlo con toda la valentía y con todo lo bonito que puede ser ella. Y en ese recuento de tu historia que nos haces, yo creo que hablas mucho de lo que estaba preguntando Karen y es qué entendíamos por paternidad, ¿no? Y es cómo lo entendieron mis papás, cómo lo entendieron mis abuelos, cómo lo venían entendiendo, pero llega un momento en la vida donde me tengo que preguntar cómo lo entiendo yo. Y la crisis permitió que eso lo vivieras. Si bien te lo habías preguntado con tu esposa, han tenido la oportunidad de conversarlo por el conocimiento que tenían, pero la crisis llega y los detiene y dicen, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué hago yo con una bebé recién nacida en casa, solo? Ahí yo creo que te das la oportunidad de cuestionarte un poquito la paternidad y eso es lo que me hace pensar también este episodio. Yo creo que la generación de hoy es diferente, sin dejar de honrar los padres que fueron antes, porque todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y, De acuerdo. pero que hoy darnos la posibilidad de decir voy a terapia, voy a pensarlo, voy a ser más consciente, yo creo que el paternar se está convirtiendo muy, muy distinto. Además que escucharte, me uno a la voz de Tatiana. Gracias por contarnos esto desde la vulnerabilidad y honrando tu historia, pero escucharte es quitarnos nuevamente, repito, el velito de romantizar los procesos en redes sociales, porque muchos llegarán a tu perfil y dirán, todo ha sido perfecto, y tú nos cuentas una crisis que te ha llevado a acercarte a un propósito de vida, porque es que finalmente lo que tú haces es propósito de vida y es permitirte a través de tus redes sociales ser un puente de conocimiento hacia la paternidad para hombres, para mujeres, para seres humanos. Este es un tema que nos importa y nos debería importar a todos, ¿no? Es reconciliarnos también con la idea de paternar. Entonces, justamente, abramos esa pregunta. Y es, ¿qué hemos entendido por paternidad y qué es la paternidad? A mí me gusta pensar la paternidad desde la manera más rebelde que se pueda hacer. Y lo pongo desde ahí porque pareciera que el que es papá tiene que seguir, o mamá tiene que seguir unas líneas y unas reglas como ya preestablecidas o a las que tú nunca te suscribiste. Como que tienes que
no sé, no volver a salir, pues pierdes la ida o las salidas a comer solos con tu pareja. Tienes que todos los fines de semana estar jugando a la pelota con tu hijo. Tienes que salir a trabajar y por lo menos ponerle un buen colegio porque y tienes que meterlo a un colegio, o sea, hay tantas cosas como que uno empieza a darse cuenta de que las personas, y las personas me refiero a en general a la sociedad, que pueden ser hasta mi mamá, mi hermana, que no se han dado cuenta que están poniendo esas cargas en mí, a las que uno se suscribe por solo ser papá y mamá, que para mí la paternidad es simplemente bajo lo que tú creas que es lo mejor, y obviamente esto le abro unas comillas ahí, porque para uno poder tener esa opinión bien formada uno se tiene que instruir, no solamente como, pues yo creo que lo mejor es, no sé, yo le enseño en mi casa a mi hijo desde lo que yo sé ya. Cuando uno realmente se preocupa por uno hacer una opinión formada con fuentes respecto a uno que quiere hacer, uno tiene el derecho de hacer lo que uno quiera, sin importar qué rompes, qué patrón cambias, qué regla no hablada te tiras de tu familia, hazlo. Porque finalmente lo que hayan hecho antes otras personas y lo que haya hecho tus amigos, tu familia, tus colegas del trabajo, hasta tu jefe, vale el huevo, porque como yo lo veo es el momento en el que llegas a los 80, 90 años y estás mirando hacia atrás y te preguntes a ti mismo, ¿qué hice en mi vida? ¿Qué hice con mis hijos? ¿Qué hice para llevar a mis hijos al punto en el que están? Y si estoy orgulloso o no de eso. Voy a acordarme más de los patrones que rompí y me voy a arrepentir de los que seguí. Entonces, si me preguntan así, yo digo, sí, ser papá es ser rebelde y permitir que mis hijos sean unos rebeldes también, sin que se suscriban a ese tipo de reglas también que les ponemos a los niños. Y me parece maravilloso ese concepto, pero habrán personas que dirán, momento, y es una polémica actual, y es cómo diferenciar esa crianza respetuosa de esa crianza permisiva, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar el tema? Porque hoy en día parece que hubiera una polémica ahí importante. La hay, realmente que ese es uno de los temas que más controversia generan en mis redes sociales y está muy correlacionada con otra de las frases que me detona mucho, que es la generación de cristal. Es que claro, esos niños de la generación de cristal, ahí hay un niño, una niña más que va a pertenecer a la generación de cristal por cómo la estoy criando. La gente piensa que la crianza respetuosa es permitir que los hijos hagan lo que sea, ¿Qué quiere? independientemente de lo que quieran hacer. Pueden correr con tijeras, pueden tirar la comida al piso si quieren, pueden empelotarse en un centro comercial y uno está por detrás diciéndoles, no hagas eso, acuérdate que acá estamos en un... O sea, como que no sé por qué pareciera que ese término llegó hasta esa connotación, pero realmente lo que es la crianza respetuosa es, incluso a mí me gusta cambiarle el término y es crianza consciente, es Ujú. como uno aprende a ponerle los límites a los hijos desde un lugar de conocimiento y aprendizaje de los procesos cognitivos que tiene ese niño en ese momento. Entonces, si mi hijo de 2 años está haciendo una pataleta, no ir pegarle un golpe para que se quede callado cuando el niño cognitivamente en su desarrollo no es capaz de quedarse callado, porque es que eso es lo que un niño de 2 años puede hacer. Cuando el cerebro se está apenas desarrollando, el niño no es capaz de calmarse como uno esperaría que un adulto se calme. Muchas veces pensamos que como funcionó con nosotros, como cuando a nosotros nos gritaban y nos dejaban sentados, pues funcionó y soy una persona de bien y me casé y tengo más hijos y tengo un trabajo, como funcionó, pues, Ujú. pues seguramente si actúo de la misma manera va a funcionar. Y lo que eso termina haciendo es criando bajo algo completamente distinto que es el miedo. Claro, el miedo funciona. Cuando a ti te gritan y un adulto te intimida de esa manera y te pega, funciona. Claro que vas a cambiar el comportamiento. Pero ahí es cuando yo le pregunto a las personas que nos escuchan, ¿qué prefieres? ¿Que te haga caso o que aprenda? ¿Qué prefieres? ¿Que se quede callado en el momento en el que tú le estás diciendo? ¿O que cuando crezca sea capaz de manejar una emoción como la rabia sin recurrir a los mecanismos que nosotros tenemos para manejar nuestra rabia, que como Ujú. adultos incluso nos cuesta muchísimo? Entonces es una dualidad más bien entre el largo plazo y el corto plazo.
La crianza tradicional nos lleva a pensar mucho en el corregir el comportamiento en el corto plazo, la crianza consciente, donde nuevamente digo que es con límites, pero respetando el cómo aprende un niño, nos lleva a resultados muchísimo más longevos. Eso es la diferencia entre esas dos cosas. Entonces, la próxima vez que escuchen crianza respetuosa o que escuchen realmente cómo se le pone un límite a un niño, piensen en eso y no en el contrario de la generación de cristal que va a llegar acá cuando esos niños crezcan van a ser, es que nadie le va a enseñar a esa niña que tiene que, eso realmente no lleva a eso. Y está toda la evidencia científica para respaldarlo, donde un niño criado por crianza tradicional es muchísimo más propenso a desarrollar enfermedades mentales que uno que no, precisamente porque desde niño se le respeta pues, su proceso y su desarrollo. Yo creo que finalmente este ejercicio de la crianza consciente es un ejercicio primero de elegir una paternidad o una maternidad consciente. Es decir, porque evidentemente esto va a requerir más tiempo, más energía, sentarme, hablarlo, conversarlo, explicarlo, aprender, transformarme, va a requerir más energía que sencillamente yo pegar el grito o pegar el correazo. Entonces, cuando tú eliges una crianza consciente, estás eligiendo desde, es decir, desde una conciencia de me voy a poner ahí en juego, de tengo que trabajar en mí. Y hoy, en este mundo que va a 3000 por hora, en revolución, a veces nos cuesta un montón detenernos y decir, espere, es que estoy en un ejercicio de crianza a largo plazo. Y por eso, a veces yo creo que por eso también cuesta un poco más el tema de estar presentes. Yo veo la diferencia, de hecho, generacional. Yo no soy mamá, pero soy hija y soy tía. Y veo a mi hermano ejercer la paternidad. Mi hermano, que es un hombre que yo admiro en su paternidad, que amo, que honro. Saludes a mi hermano. Mi hermanito él tiene un hijo de 5 años. Y Santiago es un niño que hoy sale con preguntas que yo no sé si a la edad de él yo me las hacía. Y porque como desde sus 5 años le han estado contestando, hablando, tratando desde la humanidad, Santiago hoy plantea unas cosas que a mí me parecen, pero que requiere el ejercicio de que mi hermano se siente, o su mamá, mi cuñada se sienten, hablen, le conversen, le expliquen, pero eso es tiempo, eso es energía, eso es estar muy consciente y presente en la paternidad. Y no se podría de otra forma si yo lo que elijo es la crianza tradicional, de sencillamente porque no y punto. O porque lo digo yo y punto. Entonces, ser una crianza consciente requiere un papá y una mamá muy consciente de la labor y la misión a la que han sido llamados. Completamente de acuerdo, pero por 10.000. Realmente que es después de que uno lo decide y cuando uno ya empieza a investigar sobre el tema, como que ya lo tienes en la mente y cuando reaccionas de manera distinta, te empieza a pesar, porque dices, o sea, ¿cómo reacciono yo, el adulto, con un niño que, claro, el niño me está gritando, pero yo que soy el adulto no me puedo controlar y le estoy pidiendo al niño que lo haga? Cuando es un niño que su capacidad cerebral no le da, yo sí, pero yo también pierdo la calma, pues, como se lo pido a un niño. Realmente que yo también viendo los resultados con mi hija, tampoco, nunca en la vida me imagino cómo yo de niño podría hacer preguntas tan, digamos que de contextuales. La última vez que mi hija me hizo una pregunta así fue, papá, ¿por qué tengo que hacerte caso en todo? Esa misma pregunta se tomaría como casi que un insulto ante la generación anterior. Me lo dijo en un momento súper tranquila. Estábamos sentados jugando y se le ocurrió, ¿por qué tengo que hacerte caso en todo? Y responderle otra cosa, o sea, realmente yo mismo preguntarme, hey, ¿por qué me tiene que hacer caso en todo? ¿Por qué me tiene que hacer caso? Es un proceso que lleva incluso un pensamiento para mí, porque yo no tengo la respuesta en ese momento tampoco. Que en vez de decirle, pues porque soy tu papá, y las hijas le hacen caso a los papás, ese tipo de cosas me hacen ver cómo finalmente no hay para mí otro camino que no sea este, en donde quiero criar una niña que piense de esa manera y que sea capaz de tener un criterio ante la vida, que incluso su criterio esté, y a medida que vaya creciendo va a estar alejado al mío porque es su propia persona, que lo forme ella misma. O sea, yo porque soy su papá y he contestado las preguntas de la vida de una manera no significa que ella lo tenga que hacer de la misma forma. Y eso para mí es realmente criar.
O sea, cómo preparas a alguien para vivir, más no para que te sirva o no más para que te haga caso, que es con lo que, pues, con lo que cuando los papás que acompañamos como que tienden a tener esa dualidad todavía, como es que quiero que sea para allá, pero claro, también quiero que sea para el después. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo crío de esa manera para el momento en el que lo necesito? Que claro, es en hoy en día, como para lo después. Ahora, si quieren la respuesta a esa pregunta, hay dos caminos. Uno que es, ninguno es fácil, pero digamos que hay uno más fácil que el otro. El más fácil que el otro es la crianza tradicional, porque vas a usar tu autoridad y de alguna manera hay una intimidación que tú generas como adulto para ponerle al niño como si fuera un caballo, como para esa venda que le ponen a los caballos para que no pueda ver y no se descarrile, mientras que la otra es sin venda y te toca a ti ser el que encarrila ese caballo todo el tiempo. Y no, ese caballo no se carrila a punta de látigo, porque las consecuencias van a ser mucho peores. Entonces, sí, ese camino va a ser mucho más difícil, pero mira dónde te va a llevar. Y mira cuál es, yo creo que si uno le ponen en una lista de cosas que uno quisiera en un hijo, todo el mundo diría que sí a, quiero que sea una persona capaz de tomar decisiones, quiero que sea una persona empoderada de sí misma, quiero que sea una persona que le ponga límites a otros, quiero una persona que sea capaz de manejar sus emociones. Cuando las pongo así, todo el mundo dice sí, 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 pero ahora, si les digo que ese camino, todo se va por el camino largo y difícil, ahí es cuando uno dice, uff, pues ahora entonces si quiero tomar eso me toca, el único camino para poder irse uno por ahí es trabajar en uno mismo, porque no hay otra manera en la que tú puedas aguantar una pataleta y que seas capaz de manejar tus emociones y tu rabia en el momento y los detonantes que tú tienes si no sabes por qué te están pasando en un primer lugar. Muchos de esos, y nuevamente me pongo sobre la mesa, vienen de la crianza que nos dieron, de cómo lo hicieron con nosotros, de qué hacían mis padres, cómo manejaban la mía, y cuando nos enfrentamos con todo eso genera mucho dolor. También por eso es que muchas personas prefieren no ir allá, prefieren no tomar ese camino, porque prefieren como si la vida fuera un antes y un después de la crianza, como de la niñez, como, bueno, esto me pasó, pero voy a ser una persona completamente distinta y no, como seres humanos no funcionamos así. Todo lo que nos ha pasado en la vida nos define de una manera u otra, en mayor o menor grado. Y tratar de hacer parecer que eso no es así, lo único que va a generar es que hoy tenga algún tipo de mecanismo que no he identificado que me esté afectando a mí o, ya que somos papás y mamás, a nuestros hijos. Pero yo sí creo que llega un momento en la vida donde, claro, lo que me pasó y lo que yo conozco de mi historia me sirve para comprender, pero que yo me tengo que hacer cargo, o sea, yo no puedo seguir haciendo lo que mi papá lo hizo, mi abuelo lo hizo, sí, comprende su historia, pero tienes dos opciones, dices tú, o por la tradicional o por lo que tú ya como un adulto puedes hacerte consciente para crear una relación de hecho hasta más genuina con los hijos, o sea, porque ya no es un amor obligado de que me toca por el miedo a mi papá, sino un amor de respeto, un amor de verdad construido, porque es alguien alguien con quien he construido un vínculo a partir de la forma en que lo hace. Yo te tenía una pregunta y tiene que ver con algunos reels que te he visto y es porque justamente en esos patrones anteriores o en esa forma en que nos educaron, convivir con los abuelos, con los tíos, con la familia extensa también a veces puede ser un reto. Cuando yo en mi nueva paternidad o en la forma en la que quiero paternar, tengo unos estilos diferentes. ¿Cómo como papá trabajar esos límites sanos con la familia cuando no me imagino tú en una reunión familiar, todo el mundo como diciéndote, bueno, pégale a Elena porque es que de verdad, mire que no le está haciendo caso y como que uno no, es que esa no es mi forma. ¿Cómo manejar esos límites en la paternidad? Digamos que es un proceso, o sea, no hay manera de, sobre todo si uno viene de crianza tradicional, no hay manera de hacer un antes y un después, como bueno, desde hoy pongo límites y mañana ya en las reuniones familiares eso no pasa, realmente eso es súper idealizado. Lo que uno sí hace es, uno, aprender a poner límites, paso uno, paso dos, paso tres, y mantenerlos, que es lo que no estamos acostumbrados, porque venimos de la crianza en el que me chantajean, el chantaje emocional. Entonces, me vas a poner triste si tomas este camino y ahora que soy la abuela, pues, me vas a alejar de mi nieta si me pones esto o ya no puedo compartir con mi nieta de la manera que yo quisiera compartir. Eso es puro chantaje.
Y muchas veces como hijos, porque nos criaron para ser buenos hijos, y los que cuidamos a nuestros papás y los que les hacemos caso y prácticamente les cumplimos con su visión de lo que nosotros debemos ser como hijos, nos cuesta muchísimo ir en contra de lo que nuestros papás, incluso de adultos, nos dicen que tenemos que hacer. Eso en sí mismo es un trabajo de los que estabas hablando ahorita, Tatiana, de los que uno se tiene que soltar. O sea, el primer paso de todos es, eres un adulto, tienes que soltarte. Ya tu mamá es tu mamá, sí, se lo será para toda la vida, y tu papá también, pero ya no eres el niño a quien le pueden decir cómo hacer las cosas. Y si se ponen bravos por cómo estás haciendo las cosas o decides hacerlas, pues tampoco que te pese tanto, pues porque es que así como vas a diferir con el resto de personas en el mundo, pues tiene todo el sentido del mundo que difieras con tu papá y con tu mamá durante el resto de tu crianza y el resto de tu vida. Cuando uno suelta de esa manera es mucho más fácil. Ese es el primer paso. El segundo ya es uno identificando realmente cuáles son esos límites que quiero poner. Y este tema, digamos que viene precedido por una comunicación en pareja, que este es otro tema de que nos podemos quedar hablando una hora, pero si cuando uno ya es una familia, esos límites van en conjunto, porque puede que a mí no me afecte que mi papá coja a mi hija y le dé un beso en la boca apenas la ve cada vez, pero a mi pareja sí. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Porque finalmente, entonces, ¿qué voy a poner como prioridad? ¿Lo que mi papá está diciendo o lo que mi pareja está diciendo que no le parece? Cuando uno tiene esa comunicación, es capaz de armar esos acuerdos en pareja, ya es después cuando uno dice, listo, estos son los límites que queremos poner, estos son nuestros no negociables. Ahora, ¿cómo salimos digamos que al mundo, nuestra familia, nuestro trabajo, a las niñeras que tenemos o que vamos a tener como apoyo? ¿Qué vamos a hacer con el jardín incluso? ¿Este jardín va o no va con lo que nosotros tenemos? Para ahí sí, desde como pareja, empezar a ponerlos y empezar a realmente estar firme con lo que nosotros queremos hacer en la crianza. Ese es paso a paso como uno lo lograría. Ahora, claro, se ve sencillo en un papel, pero para toda la gente que nos escucha, es lo más difícil, el proceso más difícil que uno va a hacer en la vida de uno. ¿Por qué? Porque si les parece difícil uno cuestionarse a uno mismo y trabajar eso, intentar trascenderlo, ahora imagínense cuando hay una persona en paralelo que lo está haciendo, que es ya sea nuestra pareja o la persona que está comparentando, si es que estamos separados, o incluso pues si es soltero, pues solo completamente. Si estamos en ese proceso de conocernos a nosotros mismos, cuando hay que meterle la variable de que hay otro haciendo exactamente lo mismo y que somos espejos el uno del otro. Es decir, lo que yo hago o dejo de hacer afecta al otro. Y en lo que el otro hace o deja de hacer me afecta a mí, detonando todos los miedos, creencias, heridas de la infancia que he tenido, lo que hace que se convierta muchas veces en una guerra, que es lo que muchos vivimos cuando estamos en pareja criando. Es lo que yo digo, lo que tú dices, porque tu mamá, pero es que mi mamá, y se convierte todo eso como si fuera un enemigo en propia casa, en lugar de uno intentar hacer un equipo dentro del hogar para salir más allá. Entonces, ¿de qué va a ser difícil? Sí, lo va a hacer, pero después de uno hacer ese proceso, es que la vida cambia. Uno vive muchísimo más ligero, muchísimo más tranquilo, en pareja y siendo papá y mamá también, todo cambia en cuanto a la relación y el vínculo que generamos con nuestros hijos, porque estamos viviendo para nosotros, para lo que nosotros queremos y lo que nosotros definimos, en lugar de vivir para los demás y ese camino que nuevamente volvemos al camino, miren que es como un círculo, a ese camino que la sociedad nos ha dicho, en este caso por medio de nuestro papá y mamá, que debemos seguir. Y yo escucho todo lo que tú dices y pienso en dos temas. Primero, el autoconocimiento, que no hay capítulo en que no lo nombremos. Esa yo creo que es nuestra palabra favorita acá en el podcast de La Fuerza de Tus Alas. Y dos, en el ejercicio que ya habíamos revisado en el podcast con Daniel Mora de ser pareja, implica pues dejar de ser hijo, ¿no? Entonces, si ser pareja nos lleva también a ese ejercicio, creo que la paternidad nos exige aún más ese ejercicio de repaternizarnos, ¿no? Ya para finalizar, se nos va acabando el tiempo, increíble. Ha corrido súper rápido, no nos podemos ir sin que nos regales por favor esas herramientas para ejercer una sana paternidad. Yo debo confesar que me muero con uno de los reels que está en tu Instagram, y es ese date, esa cita que tienes con tu hija. Además de tener esos espacios, papá e hijo, ¿qué otro tip
nos regalas hoy para fortalecer esa paternidad sana? Bueno, voy a dar uno que yo creo que si no los he convencido hasta ahora, mejor dicho, hice mal mi trabajo en esta llamada, pero creo que tener herramientas a modo de video funciona mucho. Entonces les recomiendo mucho que me sigan en @soypapadeli, tanto en TikTok como en Instagram. Ahí pongo videos no solamente de límites, sino de situaciones muy, digamos que del día a día de lo que pasa uno siendo papá o mamá, para que puedan ver ya en un video cómo se maneja muchísimo más, digamos que fácil. Pero ahora, si me pides uno así a quemarropa, yo creo que el más relevante para cualquier papá o para cualquier mamá es el tiempo de calidad. Yo sé que nuestros trabajos, nuestra vida en general, no solamente es nuestra familia y los hijos. Algunos nos gusta nuestro trabajo, otros quisiéramos estar más con nuestros hijos, pero por X o Y motivo y el contexto en el que cada uno esté, que acá todos es distinto, ese tiempo se va a ver de manera diferente. Ahora, que se vea de manera diferente no importa, porque acá lo que importa no es la cantidad, sino la calidad. Yo tengo momentos en mi memoria chiquitos de haber compartido con mi papá y mamá que los atesoro para el resto de mi vida, precisamente por lo especiales que fueron, más no por la cantidad de veces que ocurría. Y eso es lo que pasa en la mente de un niño. Cuando le entregamos nuestro tiempo a nuestros hijos de una manera, digamos que se completa, sin estar esperando a que empiece la novela o sin esperar a estarnos yendo para el trabajo, o intentar compartir en un momento en que los niños ya están cansados o desregulados, sino que realmente lo planeamos. Es decir, este sábado, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Voy a estar de 3 a 5 en el parque y voy a dejar el celular en la casa porque vamos a estar los dos juntos. Eso cambia una paternidad y una maternidad. No solo por nuestro lado y el vínculo que se genera, sino porque estos momentos de cercanía con nuestros hijos empiezan también a forjar de alguna manera una comunicación entre nuestros hijos y nosotros de la que podemos echar mano al momento de que estamos criando. Entonces, cuando pasamos tiempo con ellos de esta manera, y por ejemplo en el parque vemos como una mamá o un niño le pegó a otro niño, y luego estamos ante una situación en la que podemos usar eso que vivimos juntos, esa experiencia que pasamos para nuestra misma crianza, está perfecto, porque finalmente no estamos hablando en el aire, que a un niño eso le cuesta, mejor dicho, un niño no puede hacer eso como hablar de supuestos, sino un niño es muy de lo que ve y de lo que ha vivido. Entonces, juega en dos vías ese tiempo de calidad, juega en la cercanía que empiezo a sentir yo y también mi hijo conmigo, pero también en cómo puede usar lo que ocurre en ese tiempo para luego paternar o maternar de la manera que quiero hacerlo al usar esas experiencias. Entonces, diría es eso, como que piensen muy bien en su semana y sean muy conscientes y activos en cómo planean esos tiempos, porque finalmente eso es la paternidad y maternidad. La paternidad no es la que uno se acuerda después de haber pasado 20 años con los hijos en casa, sino la paternidad es ese sábado tirándonos del rodadero, riéndonos. Ese momento es paternidad, es paternar y maternar. Es lo que yo le aconsejaría a las personas. Mira que en un ejercicio que estábamos haciendo con un neuropsicólogo, él nos mostraba lo que pasaba en el cerebro, las conexiones que se activaban en los hijos en ese compartir, porque la angustia de los papás siempre, y mucho en el contexto nuestro, es que no puedo estar, es que las comisiones y demás. Claro, es una realidad particular, pero de alguna forma lo que él nos mostraba es las conexiones cerebrales que se hacen en ese tiempo de calidad, porque lo que los hijos piden es ese vínculo, es esa posibilidad de conectar y de estar con ellos presente en la actividad que elijamos hacerlo. Otra cosa que también quería decir como en estos tips que estamos hablando, tú lo mencionaste, y es evidentemente ser equipo es una de las formas como más potenciadas de paternar o de maternar, reconociendo que no todos están construidos o no todos los hijos tienen la posibilidad de tener a papá y a mamá juntos como pareja, reconociendo que hay padres que asumen el rol solo como papás cabezas de familia, podríamos decirlo, mamás cabezas de familia, es decir, que las realidades pueden ser muchas, pero que el escenario ideal es que sean equipo en la forma en que se relacionen, pero que si en casa papá tiene unas reglas, que en casa de mamá podamos ser también coherentes con eso, exacto, que haya una coherencia, porque al final el hijo se está formando
Y nosotros, independientemente de lo que haya pasado como pareja, tenemos una responsabilidad con esa persona, con ese ser humano que elegimos y que se nos fue regalado para dar vida. Y la última que quería como plantear o invitarlos a los que nos escuchan y nos ven es este ejercicio que tú hiciste, que yo te agradezco que hayas compartido, y es permitirme cuestionarme siquiera, preguntarme siquiera para mí qué es la paternidad. Si la forma en la que yo estoy ejerciéndola realmente es la forma en la que yo puedo ejercerla de la mejor forma, si yo soy lo mejor que puedo ser como papá, si lo que yo creo está determinándolo, si estoy simplemente replicando patrones. Es decir, que este episodio por lo menos ponga la conversación sobre la mesa, decir qué creencias tengo yo sobre la paternidad que las estoy viendo en juego en la forma en la que las estoy ejerciendo, y que pueden jugarme a mi favor o en mi contra, pero por lo menos que me permita identificarla para así pues tener más clara la forma consciente en la que voy a paternar. Sebastián, yo creo que quienes nos escuchan, quienes nos vieron el día de hoy, como lo decía Tatiana, se van movilizados, se van con preguntas, se van también con el ejercicio de revisar cómo están ejerciendo esa paternidad, qué tipo de papás quieren ser. Y te doy las gracias, te damos las gracias porque realmente la información que nos acabas de brindar es de altísimo valor. Muchas, muchas gracias. ¿Qué quisieras darle este regalo final a quienes nos escuchan o nos ven en este episodio, Sebastián? Yo diría que si quisiera que se llevaran algo de este episodio es la salud mental. Hoy en día está siendo mucho más parte de la conversación, pero no deja de ser un tabú. Y realmente ir a terapia no tiene por qué ser para los locos. Ese es el primer paso para uno realmente llegar a cambiar la persona que uno es. Y si uno quiere realmente ser un papá o una mamá, como todo lo que hemos venido hablando acá, darse una pasada por un terapeuta no está mal, y darse cuenta de cosas que así uno no termine estando en terapia para, mejor dicho, 6 meses, que tampoco es la idea, por lo menos uno darse cuenta de 2 cositas que uno puede ir cambiando de lo que uno es, no le sobran a nadie y uno sí vive mucho más feliz. Entonces, mi invitación es a que las personas corran de acá y que revisen con qué terapeuta podría ser. O sea, puede ser, hoy en día hay incluso herramientas digitales, virtuales, en las que uno no tiene que ir a un edificio donde un terapeuta presencial, que hoy en día, como decía Tatiana, el tiempo nos apremia, pero hay muchas soluciones virtuales donde uno puede encontrar un profesional de altísima calidad ni siquiera por los montones de dinero que era antes. Eso es una cosa hoy día mucho más asequible, y uno lo puede ver de manera virtual, encontrarse en el momento que uno le quede bien. O sea, realmente hoy en día siento que las excusas son mucho menores a las que había antes en este aspecto. Entonces, los invitaría a eso, a que revisen su salud mental, y si es necesario buscar a alguien para tener ayuda, eso va a hacer que sean un mucho mejor papá y una mucho mejor mamá. Es cierto, y que evidentemente todas las formas son diferentes, los retos de ser un papá de un niño, a de un adolescente, a de un adulto, va siempre como a permitirnos a nosotros también cuestionarnos, y si nosotros nos conocemos a partir de ese ejercicio terapéutico, creo que vamos a poder tener mejores habilidades para ejercerlo. Última cosita, recuérdanos, que ya sé que lo dijiste en TikTok, en Instagram, cómo podemos encontrarte a quienes deseen acercarse a tu contenido y poder alimentarse un poco más de todo esto que nos regalas. Me encuentran en Instagram, TikTok y YouTube con @soypapadeli. Perfecto. Entonces, invitadísimos, no sé si... No, agradecer nuevamente por este episodio tan bonito. De verdad que sí, creo que hacemos un homenaje muy bello a la paternidad. Gracias por compartirnos desde tu historia, desde tu experiencia y desde lo que hemos aprendido todos de lo que es paternar. Esperamos que este episodio haya dejado semillas en los corazones que permitan una conversación diferente. Gracias, Sebastián, por permitirnos tenerte aquí en la emisora al aire, tenerte en La Fuerza Aérea y tenerte en esto que es La Fuerza de tus Alas. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Tengo 5 razones para querer.